oyentes de Radio Sefrad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al presidente de la comunidad israelita de Lisboa, a don Gabriel Steinhardt. Bienvenido a Radio Sefrad. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, nos llama la atención la comunidad de Lisboa, porque suponemos que comparte con las comunidades que han surgido en España, que son comunidades que han surgido no hace mucho tiempo en términos históricos, ¿no? Sí, bueno, en realidad la comunidad israelita de Lisboa data de 1912. Antes de existir la comunidad ya existían algunas asociaciones. La sinagoga mismo es de Shaarei Tikva, es de 1904, pero oficialmente la comunidad existe desde 1912. Uh-huh. Bueno, eso como comunidad reconocida, porque aquí en España, por ejemplo, estuvo vigente la Inquisición hasta mediados del siglo XIX. ¿Cómo fue en Portugal? ¿Hasta qué época estaba en vigor? Pues un poco más de lo mismo. O sea, en realidad, primero, empezando desde el principio, los judíos están en península, ¿no? Sí. En Sefarad. España y Portugal, como sabéis, desde antes que esos países existieran, y en concreto en Portugal desde antes que Portugal existiera. Pues el regreso de los judíos se hizo en los principios del siglo XIX, 1800 y picos, antes mismo que la Inquisición fuera declarada como terminada. Y los judíos vinieron principalmente de países como Marruecos y de Gibraltar un poco también. Uh-huh. Y también existe todavía, ¿no? En la zona, en el noreste de Portugal, esta zona limítrofe con Zamora, en España, La Raya, que hay unas comunidades de criptojudíos entre esos montes, ¿no? Sí, bueno, cuando se dio la expulsión, el edicto de expulsión de España, un gran número de judíos vinieron para Portugal, de judíos españoles, y en total, bueno, hay discusiones sobre su número exacto, pero se habla de alrededor de 170.000, lo que en conjunto con los judíos que ya estaban en Portugal, que eran alrededor de unos 30.000, suman 200.000. Lo interesante es que 200.000 era aproximadamente un 20% de la población portuguesa de entonces. Luego, con el tema de la expulsión de los judíos de Portugal, que no se hizo exactamente como la de los Reyes Católicos de España, desaparecieron una gran parte. Bueno, hubo una diáspora enorme de judíos, de españoles y portugueses. Entonces, el destino de los judíos portugueses y españoles a partir de ese momento fue en realidad un destino común. Y bueno, como se sabe, pues fueron prácticamente para todo el mundo, principalmente para el imperio otomano. De esos judíos, al día de hoy, pues unos se convirtieron al cristianismo, otros salieron, como he dicho, y otros pretendieron convertirse y no se convirtieron, se mantuvieron sus tradiciones en secreto, creando luego lo que al día de hoy llamamos los anusim o los judíos secretos, criptojudíos. Cripto y secretos es exactamente la misma cosa. Y otra palabra que no me gusta utilizar, que son los marranos. De esos quedaron en Portugal muchísimos, pero la única comunidad que existe como tal, que al día de hoy es una comunidad judía portuguesa como las demás, pequeñita, pero existe, es la comunidad de Belmonte. De hecho, en Portugal, al día de hoy, aparte de mi comunidad, que es la comunidad israelita de Lisboa, existe también la comunidad israelita de Porto, y esa pequeña comunidad es la comunidad de Belmonte. La más grande sería la de Lisboa, luego la de Porto, y la tercera la comunidad de Belmonte, que queda prácticamente
bueno, en la frontera con España, en esa zona. Uh-huh. Bueno, y más o menos que hoy en día, ¿cuántos judíos pueden haber en Portugal? Pues una pregunta difícil. Como en todos los países no hay censo de judíos, ¿no? Claro. Pero yo diría que, aunque en el último censo de 2010 hubieron aproximadamente 3.100 personas que se declararon como judíos, yo diría que ese número no es realista, con lo cual probablemente existirán en Portugal alrededor de 1.000 judíos. Es una de las más pequeñas comunidades de Europa y seguramente entre las capitales europeas Lisboa también será la que menos judíos tiene. Probablemente en Lisboa existirán unos 500, 600 judíos en total. Uh-huh. Siendo así, ¿ustedes tienen una sola sinagoga en la ciudad? De momento sí, tenemos una sola sinagoga de 1904, es una sinagoga magnífica, y además tenemos, en fin, todos los servicios comunitarios normales, digamos, entre comillas, para una comunidad judía, o sea, la sinagoga, el mikve, el cementerio. De hecho tenemos 2 cementerios. El primer cementerio es el primer judío enterrado en Portugal después de la Inquisición, fue aproximadamente en 1806. Tenemos un club de campo, un country club, un poco como el de Masada, pero más cerca de Lisboa, unos 20 minutos de Lisboa. Bueno, clases, rabino, etcétera, etcétera. Lo kasher, por supuesto, aunque no hay restaurantes kasher en Lisboa, pero hay servicios comunitarios kasher. Lo único que no tenemos y que nos hace mucha falta es una escuela. No tenemos escuela judía, y el motivo es porque el número de judíos que existen al día de hoy en Portugal pues lo hace un poco difícil de mantener las clases con suficientes alumnos, por supuesto. Claro, me imagino que es así. ¿Y cuál es la relación de los gobiernos actuales de Portugal con el tema judío? Pues en general las relaciones institucionales son muy buenas, tradicionalmente, y al día de hoy también siempre han sido las mejores posibles. Yo digo que el gobierno portugués, a pesar de la dimensión reducida de la comunidad judía, respecta mucho a la comunidad judía y nos hace participar en todo tipo de eventos y nosotros también tenemos una excelente relación con todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, de centro, que hemos tenido aquí en Portugal. Uh-huh. Respecto al tema del antisemitismo, yo diría que nosotros tenemos una situación afortunada, que en Portugal, en general, con independencia de que pueda haber alguna otra persona que efectivamente sea antisemita, de una forma general en Portugal no solo que no existe el tema del antisemitismo, sino que todo al revés, existe casi filosemitismo. O sea, eso tiene que ver con la forma como se hizo la expulsión de los judíos de Portugal, también con la dimensión de la comunidad, que es muy reducida. Tiene que ver con los proyectos que se han desarrollado de cara al interés de la población de intentar recuperar o por lo menos averiguar sus orígenes judías, porque la gran mayoría, yo diría que, bueno, exagerando quizá un poco, pero probablemente no hay ningún portugués al día de hoy que pueda estar seguro al 100%, con independencia de la religión que tenga al día de hoy, que pueda estar seguro que no es de alguna forma descendiente de los judíos. Esto tuvo que ver con la asimilación forzada, es verdad, que se hizo durante la Inquisición al cristianismo. Uh-huh. Y claro, con números tan pequeños es difícil, pero por ejemplo,
en la composición de estas comunidades contemporáneas es gente que usted señalaba que al principio eran gente que vinieron de Marruecos, de Gibraltar. ¿Sigue siendo esa la composición mayoritaria o también...? No. La composición ha cambiado completamente. Es decir, entre las dos grandes guerras mundiales han llegado a Portugal un gran número de judíos que venían de Europa Central, de Europa del Este, y que se han juntado a la comunidad. Por supuesto que durante la Segunda Gran Guerra Mundial miles y miles de judíos han pasado por Portugal, porque Portugal mantuvo la neutralidad y algunos se han quedado aquí. Digamos que España ha dejado pasar a los judíos, históricamente ha dejado pasar a los judíos por su territorio si tenían un visado para entrar en Portugal. Y en Portugal los dejaban entrar siempre y cuando aseguraran al gobierno que no se iban a quedar. Y efectivamente la gran mayoría no se ha quedado, pero hay, a pesar de todo, muchos judíos askenazí que se han quedado en Portugal, y al día de hoy la composición de la comunidad es aproximadamente mitad-mitad. O sea, hay mitad askenazí y mitad sefardí. Aunque el rito en la sinagoga se mantenga no solo sefardí, curiosamente, no el sefardí tradicional portugués, que al día de hoy está en las comunidades portuguesas de Ámsterdam, de Londres, de Nueva York, etcétera, sino que el rito marroquí, poco mezclado con el rito de Gibraltar también, y con lo que han introducido los varios rabinos que hemos tenido aquí en la sinagoga, que se mantiene como una sinagoga sefardí marroquí, pero el Cajal, la congregación, es una congregación completamente mixta. De hecho, yo, por ejemplo, soy presidente de la comunidad y soy askenazí, pero yo me considero askefaradí porque siempre he vivido siempre he rezado en una sinagoga sefardita, ¿no? Y ha nacido en tierras de Sefarad, en la Sefarad histórica. En tierras de Sefarad, claro. Eso es. Un último punto, algo que quizás tenga que ver con lo que hemos hablado de este supuesto filosemitismo de la ciudadanía portuguesa actual, que se traslada incluso a las acciones políticas, porque hemos visto que más o menos coincidiendo en el tiempo con la puesta en vigor de la ley de nacionalidad para sefardíes aquí en España, pues también ha habido una iniciativa similar en Portugal, que creo que es bastante más sencilla de cumplir y que está teniendo bastante éxito, ¿no? De gente que intenta conseguir la nacionalidad portuguesa justificando su origen sefardí. Sí, sin duda. Bueno, el principio de la ley es aproximadamente el mismo que el de España, pero digamos que es un poquito más sencillo en varios aspectos. Estamos en esto desde la primavera de 2015 y la verdad con bastante suceso. O sea, yo no tengo, precisamente estuve en una reunión en el Ministerio de Justicia y me han prometido de pasar los datos actualizados, pero en grande los números están alrededor de 10.000 personas que han pedido la nacionalidad a través de la naturalización portuguesa, y las cifras de las personas que han recibido ya la nacionalidad portuguesa son relativamente pequeñas, pero están alrededor de unos 1.500 personas. Como le he dicho, no tengo todavía los números actualizados al día de hoy, pero anda por ahí. Eso quiere decir que todavía es muy poco el número de certificados que las comunidades, certificados de descendencia, digamos, que las comunidades de Lisboa y de Porto han pasado, es bastante superior a eso, pero hay personas que luego no están interesadas en la nacionalidad en sí, o
hay una tramitación, papeleo que hay que hacer antes de llegar al Ministerio de Justicia y pedir la nacionalidad. Las cifras de certificados que hemos pasado son bastante superiores, pero asimismo está funcionando bien, es sencillo y bueno, tiene, como he dicho, varias diferencias de cara al proceso español. Una de ellas, y muy importante, es que no tiene fecha límite. Uh-huh. Bueno, y hay algo que me han comentado, no sé si es cierto, pero bueno, ya sabemos que en la historia, pues, Portugal e Inglaterra han estado unidas en el pasado con lazos diplomáticos y políticos durante algún tiempo, y ahora también usted ha mencionado que muchos de los judíos portugueses que salieron con la expulsión, una parte de ellos se afincaron también en las Islas Británicas, y ahora justamente como el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, pues el tener un pasaporte europeo sería una ventaja, con lo cual creo que están llegando bastantes solicitudes justamente de ese país, ¿no? Sí, están llegando bastantes solicitudes, pero asimismo las solicitudes que nos llegan son sobre todo, bueno, en primer lugar de Israel, lo que es normal, porque las que llegan de Israel pues son los judíos de todo el mundo que al final en algún momento después de la independencia de Israel se han ido a Israel. El segundo país es Turquía, un número impresionante. Yo diría que casi la totalidad de la comunidad judía de Estambul, que al día de hoy es la principal comunidad de Turquía, son efectivamente descendientes de judíos sefaradíes, ¿no? O sea, de España, de Portugal, lo que sea. Y el tercer país es Brasil, lo que para nosotros también nos parece bastante lógico por el tema del idioma y porque la salida de los judíos en ese entonces de habla portuguesa se hizo hacia Brasil también. Uh-huh. Pero es verdad que también hay un número bastante grande y supongo que crecerá con el tiempo de judíos sefaradíes que viven en Inglaterra, que tendrá que ver probablemente con su deseo de continuar a ser europeos o por lo menos de continuar a tener un pasaporte de la Unión Europea. Muy bien. Pues señor Steinhardt, no sé si quiere agregarnos algo más de que no le hayamos preguntado. Nada, que la relación entre las comunidades judías principalmente la comunidad de Lisboa y las comunidades de España, principalmente Madrid y Barcelona, existe hace mucho tiempo, que es una relación muy buena y que mi directiva y yo mismo estamos interesados en desarrollarlo lo más posible, porque al final tenemos muchísimas cosas en común y somos aparte de las comunidades que existen en cada uno de los países, las que estamos más próximas en toda Europa, con lo cual hace todo el sentido que mejoremos y continuemos a incrementar las relaciones a todos los niveles entre las comunidades, y ese es seguramente nuestro deseo, de mi directiva también, y por las reuniones que he mantenido con la dirección o las direcciones por lo menos de la Comunidad de Madrid y de Barcelona, sé que tienen exactamente la misma intención. El intercambio ya existe a varios niveles y pues tenemos que seguir desarrollándolo y fortaleciéndolo. Claro que sí. No creo que haya muchos otros países de Europa donde dos comunidades de dos países se identifican con el mismo nombre en hebreo, ¿no? Sefarad. Eso es que en el pasado éramos todos lo mismo y de alguna manera seguimos siéndolo. Muchas gracias, señor Steinhardt, presidente de la Comunidad Israelita de Lisboa. A ustedes, buenas tardes.